Este video va dirigido a los estudiantes del curso de Programación 1 del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a discutir la forma en la cual podemos crear funciones, también conocidas como subprocesos, en la construcción de algoritmos para la solución de problemas, utilizando PSI. Bien, a lo largo del curso hemos definido que la solución a un problema de forma algorítmica básicamente consta de unos datos de entrada que se operan dentro de algo que hemos denominado función y que las relaciones entre esos datos dentro de esa función nos permiten obtener un resultado. Bien, el uso de subprocesos o funciones dentro de los algoritmos básicamente nos permite descomponer el problema. Nuevamente partimos de algunos datos de entrada, deseamos llegar a un determinado resultado, pero ahora nuestra función la vamos a dividir en algo conocido como funciones o básicamente subprocesos que nos permiten, a partir de algunos datos, que puede que sean todos los datos de entrada o simplemente algunos necesarios, y la construcción de una subfunción o un subproceso nos permite obtener un resultado intermedio. Este resultado intermedio puede nuevamente operarse con algunos datos en nuestra función general y nos permiten obtener un resultado. En algunos casos, estos resultados intermedios inmediatamente pueden llegar a ser el resultado final del algoritmo. Básicamente lo que queremos es dividir el problema grande en el cual está enfocado nuestro algoritmo en diferentes subproblemas para que la solución sea mucho más fácil de analizar y el algoritmo funcione mucho más eficientemente. Bien, el día de hoy vamos a analizar entonces un problema que ya hemos solucionado en clase. Como ejemplo vamos a encontrar el mayor de tres números reales. En clase entonces hicimos la comparación de los tres datos, primero comparando los dos datos iniciales y luego comparando el mayor con el tercer dato. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es básicamente analizar el problema desde otra perspectiva. Partiendo de nuestros tres datos iniciales, los cuales aquí se encuentran A, B y C, la idea es encontrar las relaciones entre estos tres datos que me permitan obtener cuál es el mayor. Si bien en mi función general yo tengo que calcular el mayor de los tres números, yo puedo dividir ese problema en dos diferentes problemas, que es primero calcular el mayor de dos números y luego ese resultado intermedio compararlo con mi tercer dato y así encontrar el mayor de los tres números. Entonces, aquí vemos cómo nuestra función general se encuentra dividida en dos subfunciones. Primero utilizamos los datos A y B para obtener un resultado intermedio que sería el mayor entre estos dos datos A y B, y luego ese resultado intermedio lo podemos operar con nuestro tercer dato, ¿sí?, para obtener así un segundo resultado intermedio, ¿sí?, que finalmente termina siendo la solución completa a nuestro problema, ¿sí? Tenemos entonces una función general que es calcular el mayor de tres números dividida en dos subfunciones que básicamente son calcular cada vez el mayor de dos números, ¿sí? Esto ayuda en términos de la eficiencia de nuestro algoritmo y vamos a ver cómo podemos hacer esta definición de estas funciones o de estas subproblemas en PSI. Bien, nuestro algoritmo general va a ser
mayor de 3. ¿Sí? Y en nuestro algoritmo mayor de 3 vamos entonces a definir nuestros 3 datos de entrada, ¿sí? Y nuestro dato final de salida, y todos son datos enteros. Nuevamente recuerden que para la configuración que habíamos definido del perfil de la Universidad del Quindío, que trabajamos ya la semana anterior en laboratorio, entonces tengo que configurar las opciones del lenguaje, ir a la carpeta contenedora donde se encuentra el archivo de Uniquindío que les hicimos llegar a través del correo, o que si bien se encuentra en el Dropbox, y entonces en la carpeta de programación 2 se encuentra el perfil de la Uniquindío, que es el que vamos a utilizar. Después de cargar ese perfil le damos en aceptar, nuevamente aceptar, y recuerden que entonces como configuración de ese perfil Uniquindío, todas las líneas de instrucciones de entrada y salida de datos y de asignación de variables terminan con punto y coma. Bien, entonces aquí tengo el mayor de 3 datos. Básicamente, entonces voy a construir ese programa. Voy a explicarle al usuario que este programa permite calcular el mayor de 3 datos. Luego le voy a decir que ingrese el primer dato. Lo voy a leer en la variable A. Luego voy a pedirle que ingrese el segundo dato. Lo voy a leer en la variable B. Y finalmente que ingrese el tercer dato. Y lo voy a leer en la variable C. Como lo habíamos resuelto en clase, nuestro problema entonces básicamente teníamos aquí la comparación de que si A era mayor que B, entonces lo que hacíamos era luego comparar si A era mayor que C, y si se cumplían ambas condiciones, entonces yo decía que el mayor iba a ser A. Que si dentro de esta estructura no se cumplía que A era mayor que C, entonces eso quería decir que el mayor de los 3 datos era C. Y que si bien en la estructura inicial, en la que preguntábamos si A era mayor que B, no se cumplía, entonces comparábamos a B contra C, y si se cumplía tal condición, entonces decíamos que el mayor era B, y en caso contrario decíamos que el mayor era C. ¿Sí? Teníamos entonces la comparación de los 3 datos. ¿Sí? Esta es la forma convencional en la que lo hicimos, y aquí escribíamos el resultado. ¿Sí? Decíamos que el mayor de los 3 datos, y mostrábamos la variable m donde habíamos guardado cuál era el mayor de los 3 datos. Voy a guardar, entonces esta es la forma convencional en la cual lo habíamos hecho. ¿Sí? Por acá tengo programación en esta carpeta. Voy a guardar mayor de 3. ¿Sí? Si analizo el diagrama de flujo con respecto a este pseudocódigo, entonces voy a ver la forma en la cual mi problema se resuelve. Los 3 datos de entrada, comparo primero un par de datos, luego con ese resultado comparo los 2 datos restantes y obtengo el mayor, lo mismo cuando no se cumple la condición, y esto me permite obtener el mayor de los 3 datos. Si hacemos una prueba, entonces me pide que ingrese el primer dato, 7, 4 y 9 por ejemplo, y el mayor de los 3 datos es 9.
Bien, esta es la forma convencional. Vamos entonces ahora a dividir este problema para solucionarlo utilizando funciones. Voy entonces a eliminar esta parte, que es la que me permite comparar datos. Para definir una función y poderla utilizar dentro de mi algoritmo, entonces tengo que empezar con la palabra función. Como vimos en el esquema, lo que queremos hacer es en cada función comparar cuál es el mayor de dos números. En primera instancia voy a comparar A y B, ¿sí? Y voy a obtener un resultado intermedio que aquí lo llamamos M1. Luego ese resultado intermedio M1, que es el mayor de A y B, lo voy a comparar con C para determinar cuál es el mayor de los tres números. Bien, entonces en la definición de mi función tengo que definir cuál va a ser el nombre del resultado intermedio. Por ejemplo, M1. Entonces yo voy a decir que M1 va a ser igual a mi función que se va a llamar mayor de 2. Y que a mayor de 2 le voy a pasar dos datos que los voy a llamar de 1 y de 2. ¿Sí? Cuando yo hago la definición de esta función, pues aquí tengo el resultado, ¿sí? que espero obtener, el resultado intermedio, el nombre de mi función, ¿sí? Y los datos que van a entrar a mi función, así como lo vimos en el esquema. Y obviamente esta función debe terminar con un fin función. PSIN automáticamente, después de que yo defino mi función, ¿sí? Él me permite entonces automáticamente establecer el fin de dicha función. Bien, dentro de esta función tengo dos datos de 1 y de 2, ¿sí? Como estos datos están entrando a mi función, no es necesario que yo los defina internamente, ¿sí? Porque se sobreentiende que estos datos están ingresando a mi función, ¿sí? Es como si, en este caso, entonces, A entrara directamente a esta función con un nombre y B entrara directamente a esta función. En este caso A entraría con el nombre de 1, ¿sí? Y B entraría con el nombre de 2, tal cual lo definimos en PSI, ¿sí? Y obtendríamos como resultado M1. Bien, entonces lo que voy a hacer es utilizar estos dos datos y obtener cuál es el mayor de ambos. Muy simple. Simplemente comparo D1 con D2 y si esto se cumple, M1 va a ser igual a D1 y si no, M1 va a ser igual a D2. ¿Sí? Entonces en este momento tengo construida una función que recibe a D1 y a D2 como datos de entrada, los compara y dependiendo de la relación entre dichos datos voy a obtener mi resultado intermedio M1. Eso quiere decir que en este momento ya construí este bloque que me permite calcular el mayor de dos números. Como pueden ver en este diagrama, este bloque es este mismo bloque, ya que está comparando el mayor de dos números, al igual que este bloque que calcula el mayor de dos números. Eso quiere decir que si aquí entraron D1 y D2, en este segundo bloque también ingresan dos datos, D1 y D2. Y en ambas salidas de este bloque que calcula el mayor de dos números, obtengo una variable que se llama M1, ¿sí? Que es mi resultado intermedio, que en este caso será un resultado intermedio
que luego compararé con mi tercer dato, y que a la salida de este bloque, este dato intermedio se convierte en el mayor de los tres números. ¿Sí? Bien, después de haber definido ese bloque que me permite calcular el mayor de dos números, ¿sí? Como es una función, yo la tengo que utilizar, y la debo utilizar dentro del algoritmo general, ¿sí? Entonces, dentro de este algoritmo general, yo pedí los tres datos con los cuales necesito realizar las operaciones, y lo que voy a hacer es que voy a añadir aquí entonces dos variables más que van a ser los resultados intermedios. Entonces voy a ponerle R1 a un resultado intermedio y voy a ponerle R2 a otro resultado intermedio, ¿sí? Y voy a definir finalmente mi variable m, que es en la cual yo obtengo el mayor de los tres datos. Bien, hasta este punto entonces tenemos los tres datos que ingresó el usuario, y voy a utilizar la función que acabé de construir, que se llama mayor de 2, ¿sí? Para obtener mi primer resultado intermedio. Mi primer resultado intermedio lo voy a guardar en la variable R1, y eso va a ser igual a utilizar mi función que se llama mayor de 2, a la cual le voy a pasar dos datos que son A y B, ¿sí? Entonces, en este caso obtengo el mayor de dos números, ¿sí? Bien, este resultado intermedio R1 luego lo tengo que comparar con el tercer dato, que sería la variable C, y obtengo entonces el segundo resultado intermedio a partir de utilizar nuevamente mi función que se llama mayor de 2, y en este caso voy a pasarle este primer resultado intermedio, que es el que voy a comparar con mi variable C. Finalmente, como vimos en el esquema, el segundo resultado intermedio pasa a ser el mayor de los tres datos, entonces simplemente digo que m va a ser igual al segundo resultado intermedio, y eso me permite obtener el mayor de los tres números. Como pueden observar, las diferencias entre este algoritmo con esta función y la solución inicial que dimos al problema es que no tenemos tantas estructuras de comparación anidadas aquí dentro del algoritmo general. Simplemente tenemos una comparación que se realiza cada vez entre dos datos. Si analizamos el diagrama de flujo, vamos a ver que nuestro diagrama de flujo, aquí en esta pestaña que aparece en la esquina superior izquierda, tenemos un botón denominado sub. Ese botón sub me permite analizar a mí el algoritmo general, ¿sí? Como pueden observar, la diferencia con el algoritmo en la solución original, no tenemos aquí estructuras de decisión anidadas para poder obtener el mayor de los tres números, sino que estamos utilizando una función que me calcula el mayor de dos datos, ¿sí? Y que a partir de esos resultados intermedios, entonces este primer resultado intermedio lo comparo con el tercer dato para obtener un segundo resultado intermedio que pasa a ser el mayor de tres datos. Y si analizamos entonces la función que construimos, que es el mayor de dos números, vamos a ver que es simplemente un subproceso o una función a la cual me ingresan dos datos de entrada, de 1 y de 2, y me permite obtener mi resultado intermedio, ¿sí? En este caso, a partir de una comparación de los dos datos, obtengo cuál es el mayor, y eso se devuelve en mi dato intermedio. Bien, vamos entonces a hacer una ejecución paso a paso de este problema con el uso de funciones. Bien, en primera instancia siempre se va a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Vemos que entonces se determinaron los mensajes de información para el usuario,
Este programa permite calcular el mayor de 3 datos y me pide que ingrese el primer dato. Voy a ingresar un 7. Me pide luego que ingrese el segundo dato. Tengo entonces aquí un 5. Y finalmente que ingrese el tercer dato y tengo como tercer dato un 9. Bien, en este caso se va a ejecutar el subproceso. Como ven, el cursor se desplazó hasta mi función, la cual yo la estoy llamando en esta línea de código, y dentro de ella entonces se realizan estas comparaciones. Bien, aquí tenemos un problema. Estos dos datos que ingresan a mi función sí están definidos, sin embargo, la variable que es mi resultado sí debo definirla. Entonces mi resultado intermedio, M1, la voy a definir como entero, ¿sí? Como les mencionaba ahora, estos dos datos de entrada sí existen, ¿sí? Pero tengo que definir la variable en la cual voy a poner mi resultado intermedio. Guardo nuevamente, vamos a volver a hacer la ejecución de todo el algoritmo paso por paso. Bien, volvemos nuevamente a lo mismo. Se inicia por ejecutar siempre el algoritmo. Vamos a pedir al usuario los tres datos. El primer dato 7, el segundo dato es 5, el tercer dato es 9. Se ejecuta la función, viene y define, asigna mi primer dato, que fue el mayor, ahora lo compara con el tercer dato, entonces se cumple que el mayor de los tres datos es el último dato efectivamente. Bien, algunas de las cosas importantes que debemos tener en cuenta dentro de el uso de funciones. La definición, entonces, siempre se va a hacer con el dato resultado intermedio igual al nombre de la función y los datos de entrada, ¿sí? Serían entonces esta la forma en la que siempre definiríamos las funciones, ¿sí? Y para poder realizar el llamado de funciones, es decir, para poder utilizarla, la debo llamar por su nombre y pasarle los datos adecuados para su funcionamiento. Como vimos en este caso, tenemos entonces que llamarla por su nombre, le pusimos como nombre mayor de 2, ¿sí? La estamos llamando y le estamos pasando dos datos, A y B, que dentro de mi función se llaman de 1 y de 2. Hay que tener cuidado con los nombres de las variables. Estos datos dentro del algoritmo se llaman A y B, pero cuando yo llamo a la función y le paso A y B como los datos de entrada, dentro de mi función, si yo les puse como nombre de 1 y de 2, los tengo que seguir utilizando como de 1 y de 2, ¿sí? Finalmente, hay que tener en cuenta que lo primero que se va a ejecutar siempre es mi algoritmo general, ¿sí? Cuando inicia la ejecución del programa, lo primero que sucede siempre es el algoritmo general, ¿sí? Y cuando yo ejecuto la función, ¿sí? Esta función debe existir obviamente en alguna parte. Por eso siempre la definición de las funciones se hace antes del algoritmo, porque para yo llamarlas en este punto
¿sí?, debe primero existir en alguna parte, ¿sí? Esta fue entonces una forma en la que podemos utilizar funciones. Como pueden analizar, entonces sirve para organizar mucho mejor mis algoritmos y me permite utilizar de forma mucho más eficiente esta herramienta al dividir mi problema general en dos subproblemas, ¿sí?, y utilizar la misma función, como podemos ver, para resolver ambos subproblemas. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, saben que me la pueden comunicar a mi correo catorres@uniquindio.edu.co. Bien, eso es todo por este video. Espero que les haya quedado claro. Hasta una próxima ocasión.